Carl Gustav Jung, el renombrado psiquiatra y psicólogo suizo, dedicó gran parte de su vida al estudio del alma humana y su compleja estructura. Una de sus contribuciones más significativas al campo de la psicología es su exploración del dualismo inherente en el ser humano, una tensión entre la luz y la sombra que conforma nuestra psique. Jung creía que esta dualidad era fundamental para la comprensión de la naturaleza humana y que nuestro bienestar psicológico dependía en gran medida de nuestra capacidad para integrar ambas partes de nuestra personalidad. A lo largo de su obra, Jung se adentra en el concepto de la sombra, su relación con la luz de nuestra conciencia, y cómo la confrontación y la integración de estos aspectos opuestos son esenciales para alcanzar una verdadera plenitud y autorrealización. El dualismo en la teoría de Jung no se refiere simplemente a una división simplista entre lo bueno y lo malo, sino más bien a una dinámica compleja entre lo consciente y lo inconsciente. Para Jung, el individuo está compuesto por múltiples facetas de la psique que incluyen el ego, la persona, la sombra, el anima/animus y el sí mismo, self. En este esquema, la sombra representa los aspectos de nuestra personalidad que rechazamos o reprimimos, ya sea porque no encajan con la imagen que queremos proyectar al mundo o porque son percibidos como inaceptables según las normas sociales o culturales. Es precisamente esta represión de partes de nosotros mismos lo que crea una tensión interna y, a menudo, una sensación de fragmentación. Jung argumentaba que, al negar nuestra sombra, no solo rechazamos lo que consideramos oscuro o negativo, sino que también perdemos el contacto con partes esenciales de nuestro ser que son fuentes de energía, creatividad e instinto. La sombra no es simplemente un depósito de todos nuestros impulsos primitivos y oscuros, también puede contener cualidades latentes que, si se integran, pueden enriquecer y ampliar nuestra experiencia de vida. De esta manera, la sombra se convierte en un aspecto crucial para el desarrollo del individuo, pues representa un potencial de crecimiento que solo puede realizarse al confrontar y aceptar esos aspectos no reconocidos de nosotros mismos. La relación entre la luz y la sombra en la teoría junguiana se asemeja a la interacción entre la conciencia y el inconsciente. Jung describía la luz como la parte de nuestra mente que está iluminada por la conciencia, donde reside el ego y donde somos conscientes de nuestros pensamientos, deseos y decisiones. Por otro lado, la sombra pertenece al dominio del inconsciente, donde habitan nuestros miedos, deseos reprimidos y todos aquellos aspectos de nuestra personalidad que preferimos ignorar o negar. Esta interacción es dinámica, en el sentido de que lo que hoy es inconsciente puede volverse consciente mañana, y viceversa. Es en este flujo constante donde ocurre el crecimiento psicológico y el autoconocimiento. Uno de los elementos centrales en el enfoque de Jung es el concepto de la proyección. Según Jung, tendemos a proyectar los aspectos de nuestra sombra en los demás cuando no los reconocemos dentro de nosotros mismos. Esto significa que a menudo vemos en otras personas cualidades que rechazamos o no aceptamos en nosotros mismos. Por ejemplo, si alguien es intolerante con las personas agresivas, puede ser porque no ha reconocido su propia agresividad o su miedo a expresar ira. Esta proyección actúa como un mecanismo de defensa que nos permite mantener la ilusión de que somos completamente buenos o morales, mientras desplazamos nuestras cualidades negativas hacia el exterior. El trabajo con la sombra, según Jung, implica un proceso de individuación, un término que él utilizaba para describir el viaje de autodescubrimiento y autoaceptación. Este proceso no se trata de eliminar la sombra, sino de integrarla en nuestra conciencia de una manera que nos permita aceptar nuestra naturaleza completa. Jung creía que al integrar la sombra, no solo nos liberamos de las proyecciones que nos limitan, sino que también alcanzamos una mayor autenticidad y profundidad en nuestras relaciones con los demás. El camino hacia la individuación es arduo y requiere una confrontación honesta con nosotros mismos, lo que puede ser doloroso y desafiante, pero también profundamente transformador. Jung veía el dualismo entre la luz y la sombra como una expresión de la totalidad de la psique. Creía que no podemos entender realmente quiénes somos hasta que no enfrentemos las partes más oscuras de nuestra naturaleza. Esta confrontación no es un acto de autoculpa o autocrítica, sino más bien una aceptación de que todos tenemos tendencias e impulsos que no siempre son nobles o racionales. Al reconocer estos aspectos, somos capaces de canalizar su energía hacia fines creativos y constructivos.
Jung sugería que este acto de reconocer y aceptar la sombra nos hace más humanos y menos propensos a juzgar a los demás, ya que comprendemos que todos luchamos con las mismas fuerzas internas. La integración de la sombra, sin embargo, no es un proceso sencillo. Requiere una disposición a vernos tal como somos, sin máscaras ni ilusiones. A menudo, este proceso se ve obstaculizado por el miedo y la resistencia, ya que enfrentarse a la sombra significa confrontar el dolor, la culpa, la vergüenza y otras emociones difíciles. Jung argumentaba que esta resistencia es natural, ya que la mente humana está programada para evitar el sufrimiento. Sin embargo, sostenía que es precisamente en esta confrontación donde se encuentra la posibilidad de una auténtica transformación. Al hacer consciente la sombra, podemos empezar a trabajar con ella de manera constructiva, transformando su energía reprimida en una fuerza positiva y creativa. Jung no veía la sombra como algo inherentemente negativo, sino como una parte indispensable de nuestro ser que contiene tanto el potencial para la destrucción como para la creación. Creía que una de las claves para la salud psicológica y espiritual radica en nuestra capacidad para reconocer que todos llevamos dentro de nosotros mismos tanto la luz como la oscuridad. Esta aceptación nos permite vivir una vida más equilibrada, en la que no estamos constantemente luchando contra nosotros mismos, sino trabajando en armonía con todas las partes de nuestra psique. El enfoque de Jung hacia la sombra también tenía implicaciones importantes para la forma en que entendía la moralidad y la ética. Él sostenía que la verdadera ética no se basa en la negación o represión de nuestros impulsos oscuros, sino en la capacidad de reconocerlos y manejarlos de una manera consciente y responsable. Al entender nuestras propias tendencias destructivas, nos volvemos más capaces de elegir acciones que sean beneficiosas tanto para nosotros como para los demás. Para Jung, una persona verdaderamente ética es aquella que ha hecho el esfuerzo de enfrentarse a su propia sombra y, al hacerlo, ha desarrollado una empatía y una comprensión más profundas hacia las luchas de los demás. Además, Jung exploró la relación entre la sombra individual y la sombra colectiva. Creía que así como los individuos tienen una sombra, también las sociedades y culturas enteras poseen una sombra colectiva compuesta por los aspectos reprimidos y no reconocidos de la psique colectiva. Esta sombra colectiva puede manifestarse en formas de prejuicios, intolerancia, conflictos sociales y violencia. Según Jung, el reconocimiento de esta sombra colectiva es esencial para el progreso y la evolución de la humanidad. Al igual que con la sombra individual, la única forma de superar los problemas sociales y los conflictos globales es confrontando honestamente las oscuridades que existen en el corazón de nuestras comunidades y naciones. El enfoque de Jung hacia el dualismo entre la luz y la sombra se relaciona profundamente con su concepto de la totalidad del ser. Jung creía que el objetivo de la vida no es alcanzar la perfección, sino la integridad. Esta integridad se logra cuando somos capaces de aceptar y abrazar todos los aspectos de nuestra naturaleza humana, tanto los positivos como los negativos. En lugar de dividirnos a nosotros mismos en lo que consideramos aceptable y lo que no, Jung nos invita a vernos como un todo, a reconocer que nuestra grandeza y nuestras debilidades están entrelazadas y que ambas son necesarias para nuestra evolución personal y espiritual. Una de las imágenes más poderosas que Jung utiliza para ilustrar el proceso de integración de la sombra es la alquimia. Jung veía la alquimia como una metáfora del proceso de transformación psicológica, donde el plomo de nuestra sombra es transformado en el oro de una mayor conciencia y autocomprensión. Este proceso alquímico no es un simple cambio de lo negativo a lo positivo, sino una transmutación que integra ambos aspectos en una nueva forma de ser. En este sentido, el trabajo con la sombra no es un esfuerzo por eliminarla, sino por refinarla y transformarla en una fuerza que nos ayude a vivir una vida más auténtica y plena. El concepto de la sombra y la integración de la dualidad en la obra de Jung también tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión del conflicto interno y externo. Jung creía que muchos de los conflictos que experimentamos en nuestras vidas, ya sean personales o sociales, son el resultado de una falta de integración de la sombra. Al no reconocer y aceptar nuestros propios impulsos destructivos, a menudo los proyectamos en los demás, lo que da lugar a malentendidos, resentimientos y luchas. Jung sostenía que la paz verdadera,
tanto a nivel individual como colectivo, solo es posible cuando somos capaces de enfrentar nuestras propias sombras y trabajar para integrar estos aspectos en nuestra conciencia. La visión de Jung sobre la luz y la sombra nos lleva a una comprensión más compasiva y profunda de la naturaleza humana. Al reconocer que todos llevamos dentro de nosotros mismos tanto la capacidad para el bien como para el mal, nos damos cuenta de que el camino hacia la realización personal y la armonía en nuestras relaciones no se trata de eliminar lo que consideramos negativo o indeseable, sino de aceptar nuestra humanidad en su totalidad. Esta aceptación nos permite actuar desde un lugar de mayor comprensión y empatía, no solo hacia nosotros mismos sino también hacia los demás, ya que reconocemos que todos enfrentamos luchas similares con nuestras propias sombras internas. Jung nos invita a vernos a nosotros mismos no como seres fragmentados o rotos, sino como entidades completas y complejas, donde la luz y la sombra coexisten de manera dinámica. Esta coexistencia no es un signo de debilidad o falla, sino una manifestación de nuestra naturaleza multifacética. La lucha entre estos polos opuestos, entre nuestras aspiraciones conscientes y nuestros impulsos inconscientes, es lo que nos impulsa a crecer, evolucionar y, en última instancia, a descubrir quiénes somos realmente. Jung creía que solo al confrontar esta tensión interna podemos alcanzar un estado de verdadera autenticidad y plenitud. Uno de los aspectos más transformadores de la obra de Jung es su insistencia en que el proceso de integrar la sombra no se trata de un esfuerzo por alcanzar una moralidad idealizada, sino más bien por desarrollar una relación honesta con nosotros mismos. Este camino hacia la individuación requiere una disposición a mirar nuestras propias fallas y contradicciones, a perdonarnos por nuestros errores y a encontrar el valor para seguir creciendo. Jung veía esta integración como un acto de amor propio, una manera de aceptar nuestra completa humanidad sin negarnos ni juzgarnos. El concepto de amor propio en el enfoque de Jung no es narcisista ni egoísta, es una forma de autoaceptación radical que nos permite vernos con compasión y comprensión. Al abrazar tanto nuestra luz como nuestra sombra, desarrollamos una mayor capacidad para el amor y la empatía hacia los demás, pues ya no proyectamos nuestras inseguridades y miedos en ellos. Esta capacidad de ver al otro con una mente abierta y un corazón generoso es uno de los resultados más profundos del trabajo con la sombra y es fundamental para la creación de relaciones significativas y auténticas. La obra de Jung nos ofrece una perspectiva profunda sobre la naturaleza del dualismo en la experiencia humana. Al explorar la tensión entre la luz y la sombra, Jung nos muestra que estos aspectos aparentemente opuestos de nuestra psique no son enemigos que debamos vencer, sino compañeros en nuestro viaje hacia el autodescubrimiento y la realización. Este enfoque nos desafía a abandonar la visión simplista del bien y el mal y a reconocer que cada cualidad, incluso las más oscuras, tiene un papel que desempeñar en nuestro desarrollo y crecimiento. Jung nos enseñó que la verdadera espiritualidad y crecimiento personal no se encuentran en la búsqueda de la perfección, sino en la aceptación de nuestra imperfección. Esta aceptación no significa resignación, sino una forma más elevada de compromiso con nosotros mismos y con nuestra evolución continua. Al aceptar y trabajar con nuestra sombra, no solo nos liberamos del autoengaño y la negación, sino que también nos abrimos a un potencial más profundo de transformación y creatividad. Jung creía que dentro de la sombra reside un tesoro oculto, el poder de convertir nuestros mayores desafíos y luchas internas en las fuentes más ricas de sabiduría y fuerza. Este enfoque también tiene resonancias importantes para la comprensión de nuestra espiritualidad y el sentido de trascendencia. Jung veía la reconciliación de la luz y la sombra como un aspecto crucial de la experiencia espiritual, un movimiento hacia una conciencia más amplia que trasciende las limitaciones del ego individual. Para Jung, esta trascendencia no es una negación de nuestra humanidad, sino una integración de todos sus aspectos en una totalidad armoniosa. Es en este proceso de integración donde encontramos un sentido de paz interior y una conexión más profunda con el universo. La obra de Jung sobre el dualismo también desafía nuestras nociones culturales y sociales acerca del éxito y la felicidad. Vivimos en una sociedad que a menudo valora la luz, el éxito, la positividad, la fuerza, y rechaza la sombra, el fracaso, el dolor, la debilidad. Jung nos invita a cuestionar estas creencias y a reconocer que nuestros momentos más oscuros pueden ser también nuestras mayores oportunidades para el crecimiento y la autocomprensión.
nos enseña que la verdadera fortaleza proviene no de esconder nuestras debilidades, sino de enfrentarlas y trabajar con ellas para transformarlas en fuentes de poder. La perspectiva de Jung sobre la luz y la sombra nos impulsa a explorar nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo desde una postura de humildad y curiosidad. Nos desafía a ser honestos acerca de quiénes somos y a dejar de lado las máscaras que usamos para ocultar nuestras verdaderas emociones. Esta honestidad radical nos permite vivir de una manera más auténtica y significativa, reconociendo que la vida en su totalidad es un viaje de descubrimiento continuo, donde la luz y la sombra juegan un papel esencial en nuestra evolución personal. Jung nos dejó con la poderosa idea de que la sombra no es simplemente una fuerza que debemos superar, sino una parte de nosotros mismos que necesita ser amada y comprendida. Al explorar el dualismo inherente en nuestra psique, nos invita a vernos no como seres divididos, sino como un todo unificado y complejo. Nos muestra que solo al aceptar nuestra sombra podemos comenzar a iluminar verdaderamente el camino hacia nuestra propia realización. El viaje hacia la integración de la sombra, según Jung, es un proceso que dura toda la vida y que requiere valentía, perseverancia y una disposición a enfrentarnos a nosotros mismos con honestidad. Pero es también un camino que nos ofrece la oportunidad de descubrir quiénes somos en nuestra totalidad, más allá de las limitaciones del ego y las construcciones sociales. Este viaje nos permite ver que dentro de nuestra sombra reside el potencial para una vida más rica, más plena y más verdadera, una vida en la que la luz y la sombra no son opuestos irreconciliables, sino partes inseparables de nuestra existencia. Carl Jung nos dejó una visión profunda y transformadora sobre el dualismo entre la luz y la sombra, una perspectiva que no solo nos ayuda a entendernos mejor a nosotros mismos, sino que también nos ofrece un camino hacia una vida de mayor autenticidad y sentido. Nos enseñó que la integración de nuestra sombra es esencial para el crecimiento personal y que solo al confrontar nuestra oscuridad podemos realmente iluminar nuestra vida con la luz del autoconocimiento y la autoaceptación. Jung nos recuerda que la verdadera plenitud no se encuentra en negar nuestra sombra, sino en abrazarla como una parte esencial de nuestra humanidad. Un recordatorio constante de que estamos en un viaje hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La obra de Carl Jung sobre la dualidad de la luz y la sombra continúa siendo una exploración incansable de las profundidades de la psique humana. Una de las ideas más fascinantes y a la vez desconcertantes de Jung es su insistencia en que el reconocimiento de la sombra no solo es necesario para la salud psicológica, sino que también es fundamental para la expansión de la conciencia. Jung sostenía que mientras más conscientes somos de nuestra sombra, más conscientes nos volvemos de nosotros mismos en su totalidad, ya que la conciencia emerge precisamente al iluminar esas áreas que antes permanecían ocultas o reprimidas. Al profundizar en el concepto de la sombra, Jung nos desafía a reconsiderar nuestra visión del mal y lo negativo. En lugar de ver la sombra como algo inherentemente dañino, Jung la consideraba una parte indispensable de nuestro ser que tiene el potencial de actuar tanto de manera destructiva como constructiva, dependiendo de cómo la integremos. El hecho de que tendamos a rechazar o ignorar estos aspectos de nosotros mismos se debe en gran parte al condicionamiento social y cultural, que nos enseña a valorar la luz, la racionalidad, el éxito, la virtud, y a temer la oscuridad, el fracaso, la irracionalidad, las emociones negativas. Esta tendencia a negar nuestra sombra es, según Jung, una de las principales causas de la alienación y el sufrimiento en el mundo moderno. La importancia de la sombra radica no solo en su contenido, sino en la energía que contiene. Jung argumentaba que los impulsos reprimidos y las emociones negadas no desaparecen simplemente, se convierten en fuerzas dinámicas que buscan manifestarse de alguna manera, a menudo en formas que escapan a nuestro control consciente. Esta energía no canalizada puede expresarse en comportamientos autodestructivos, conflictos interpersonales o incluso en fenómenos sociales y culturales más amplios. Jung creía que la sombra, cuando no es reconocida y aceptada, puede convertirse en una fuerza peligrosamente poderosa que nos controla en lugar de ser controlada por nosotros. El potencial transformador de la sombra reside en nuestra disposición a enfrentarnos a lo que consideramos inaceptable o vergonzoso en nosotros mismos.
Jung describía este proceso como una confrontación con el lado oscuro del alma, un encuentro que puede ser aterrador pero que es absolutamente necesario para el crecimiento y la individuación. Esta confrontación nos obliga a aceptar que somos más que nuestra personalidad consciente, somos un conjunto de fuerzas y tendencias que incluyen tanto lo noble como lo vil, tanto lo creativo como lo destructivo. Es en esta aceptación donde se encuentra la verdadera libertad, ya que nos permite dejar de luchar contra nosotros mismos y empezar a trabajar con todo lo que somos. Jung también relacionaba la integración de la sombra con el concepto de totalidad o self, que él consideraba el núcleo unificador de la psique. Para Jung, el self no es simplemente el ego o la suma de nuestras características conscientes, sino un campo más amplio que abarca tanto lo consciente como lo inconsciente, tanto la luz como la sombra. El self representa la totalidad de nuestro ser y es el objetivo final del proceso de individuación. Este proceso implica un movimiento hacia una mayor coherencia interna y una reconciliación de todas nuestras partes, de modo que podamos vivir de una manera más auténtica y equilibrada. Uno de los aspectos más profundos del enfoque de Jung es su afirmación de que la verdadera espiritualidad surge precisamente de la integración de la sombra. A diferencia de muchas tradiciones religiosas y espirituales que tienden a ver la espiritualidad como un alejamiento del mundo material o de las emociones oscuras, Jung creía que el verdadero camino espiritual implica un descenso a las profundidades de uno mismo. Este descenso, o viaje al inframundo, es una confrontación con lo que normalmente evitamos, nuestras dudas, miedos, deseos reprimidos y nuestra sombra. Jung veía esta experiencia como esencial para cualquier tipo de transformación genuina, ya que es a través de esta inmersión en la oscuridad que podemos encontrar la luz de una comprensión más profunda y trascendental. Para Jung, la transformación de la sombra no es una simple mejora moral o un ajuste psicológico, es una experiencia arquetípica que resuena con los mitos y las historias universales de muerte y resurrección, de caos y orden. Esta dimensión arquetípica del proceso de individuación revela que la lucha con la sombra no es solo un tema personal, sino una experiencia que toca las raíces mismas de nuestra humanidad colectiva. Al trabajar con nuestra sombra individual, también estamos participando en un proceso más amplio de evolución y cambio que afecta a toda la sociedad y la cultura. La noción de la sombra colectiva es otra contribución crucial de Jung. Mientras que la sombra individual se refiere a los aspectos reprimidos de la psique de una sola persona, la sombra colectiva abarca las tendencias y características reprimidas de una sociedad o cultura entera. Jung observó que los grupos, como los individuos, tienden a proyectar sus propias sombras sobre otros, a menudo deshumanizando o demonizando a aquellos que perciben como diferentes. Esta proyección de la sombra colectiva puede ser vista en conflictos raciales, religiosos y políticos, donde las cualidades negativas que una cultura se niega a reconocer en sí misma son atribuidas a un grupo externo. Jung creía que la curación de la sombra colectiva requiere una valentía similar a la necesaria para integrar la sombra individual. Implica una disposición a mirar honestamente las fallas y los errores de nuestra sociedad, a reconocer las injusticias y prejuicios que hemos perpetuado y a tomar responsabilidad por ellos. Este trabajo colectivo con la sombra es esencial para la creación de una sociedad más justa y equitativa, ya que solo al enfrentar nuestra propia oscuridad podemos empezar a construir un mundo basado en la comprensión y el respeto mutuos. En el plano individual, trabajar con la sombra también implica reconocer la importancia de los sueños y las imágenes del inconsciente, que Jung veía como un puente vital entre la conciencia y la sombra. Los sueños, según Jung, son mensajes del inconsciente que nos muestran aspectos de nosotros mismos que no estamos dispuestos a ver en nuestro estado consciente. A menudo, estos sueños son perturbadores o desafiantes precisamente porque nos enfrentan con nuestras propias contradicciones y conflictos internos. Sin embargo, Jung veía en estos sueños una oportunidad para la transformación, una invitación a explorar las partes de nosotros mismos que hemos ignorado o rechazado. La interpretación de los sueños, para Jung, no era simplemente un ejercicio de análisis simbólico, sino una forma de diálogo con el inconsciente. Este diálogo nos permite comprender no solo los contenidos de nuestra sombra, sino también cómo integrarlos en nuestra vida cotidiana de una manera constructiva. Al trabajar con nuestros sueños y nuestras fantasías, podemos empezar a ver la sombra no como un enemigo, sino como un aliado en nuestro proceso de crecimiento y autoexploración. Esta colaboración entre lo consciente y lo inconsciente es,
según Jung, la clave para desbloquear el potencial creativo y espiritual que yace dormido dentro de cada uno de nosotros. Además, Jung veía la creatividad como una expresión fundamental de la reconciliación entre la luz y la sombra. Creía que el arte, la música, la poesía y otras formas de expresión creativa son maneras en que los individuos pueden dar forma y voz a su sombra. A través del proceso creativo, somos capaces de transformar nuestras emociones y experiencias más oscuras en algo bello y significativo, en algo que no solo nos permite comprendernos mejor a nosotros mismos, sino también conectar con los demás a un nivel más profundo. Jung veía en el arte no solo una forma de expresión, sino también una forma de sanación, un medio para integrar las fuerzas opuestas dentro de nosotros mismos. La creatividad, en el enfoque de Jung, no se limita a las manifestaciones artísticas, también se manifiesta en la manera en que vivimos nuestra vida diaria, en cómo enfrentamos nuestros desafíos y en cómo nos relacionamos con los demás. Jung nos anima a ser creativos en nuestra relación con nuestra sombra, a encontrar nuevas maneras de enfrentar nuestros miedos y deseos reprimidos, y a permitir que estas experiencias nos transformen en lugar de limitarnos. Al hacerlo, nos abrimos a la posibilidad de una vida más rica y completa, una vida en la que la luz y la sombra no son opuestos irreconciliables, sino aspectos complementarios de una existencia plenamente vivida. La visión de Jung sobre el dualismo de la luz y la sombra también nos ofrece una perspectiva más amplia sobre el papel del conflicto en nuestra vida. Jung no veía el conflicto como algo que debe ser evitado a toda costa, sino como una oportunidad para el crecimiento y la evolución. Creía que el conflicto interno, la lucha entre nuestras aspiraciones conscientes y nuestros impulsos inconscientes, es una parte esencial del proceso de desarrollo humano. Este conflicto nos impulsa a explorar nuestras motivaciones más profundas, a cuestionar nuestras creencias y a buscar una mayor coherencia interna. Jung también subraya la importancia del equilibrio en nuestra relación con la sombra. Nos advierte contra los peligros de identificarnos demasiado con la luz, ya que hacerlo puede llevarnos a negar o suprimir nuestra sombra de manera destructiva. Esta negación no solo distorsiona nuestra percepción de nosotros mismos, sino que también limita nuestro potencial para el crecimiento y la autocomprensión. Por otro lado, abrazar únicamente nuestra sombra sin equilibrarla con la luz puede llevarnos al caos y la autodestrucción. Jung nos enseña que la verdadera madurez psicológica implica encontrar un equilibrio entre estos polos, permitiendo que ambos se expresen y se integren de manera armoniosa. En su enfoque hacia el dualismo de la luz y la sombra, Jung nos desafía a vivir con un sentido de paradoja, aceptando que la vida es una danza constante entre fuerzas opuestas y que nuestro objetivo no es eliminarlas, sino aprender a navegar entre ellas con sabiduría y compasión. Esta paradoja de la coexistencia de la luz y la sombra nos invita a reconocer que la realidad nunca es completamente blanca ni negra, sino una amplia gama de grises donde cada experiencia tiene múltiples facetas y significados. Para Jung, el verdadero crecimiento espiritual y psicológico se encuentra no en la búsqueda de respuestas absolutas, sino en la capacidad de sostener las tensiones que surgen de estas contradicciones. Uno de los aspectos más revolucionarios de la obra de Jung es su comprensión de que la sombra no es simplemente un residuo de lo reprimido, sino una fuente de profundo potencial creativo y espiritual. Jung argumentaba que dentro de nuestras sombras se encuentran no solo nuestras emociones más primitivas y nuestros instintos, sino también nuestras capacidades más inexploradas y nuestro mayor potencial para la transformación. Al enfrentar y aceptar nuestra sombra, no solo nos liberamos del autoengaño, sino que también desbloqueamos un tesoro oculto de habilidades, talentos y una sabiduría profunda que, de otro modo, permanecerían inaccesibles. Jung veía este proceso de descubrimiento como una experiencia profundamente individual y única para cada persona. Aunque todos enfrentamos la sombra de manera distinta, el camino hacia la integración y el autoconocimiento nos lleva inevitablemente hacia una mayor autenticidad y una conexión más genuina con nuestra esencia. Al reconciliar nuestros aspectos opuestos, estamos, en última instancia, buscando una verdad más profunda sobre quiénes somos, más allá de las identidades y roles que adoptamos en nuestra vida diaria. El concepto de la sombra también se manifiesta en las relaciones interpersonales, donde a menudo proyectamos nuestras propias sombras en los demás. Jung señaló que tendemos a ver en otras personas lo que no queremos ver en nosotros mismos, lo que puede llevar a conflictos, malentendidos y juicios negativos. Este fenómeno, conocido como proyección,
es un mecanismo mediante el cual evitamos enfrentar nuestra propia sombra al atribuirla a otra persona. Jung creía que, al ser conscientes de nuestras proyecciones y al asumir responsabilidad por ellas, podemos no solo sanar nuestras relaciones, sino también ganar una mayor comprensión de nosotros mismos. La obra de Jung también tiene implicaciones importantes para la comprensión de la psicología colectiva y los fenómenos sociales. La sombra colectiva, que se manifiesta en prejuicios, discriminación, violencia y conflictos sociales, es el resultado de las sombras individuales no integradas que se amplifican en el contexto grupal. Jung sugirió que la única manera de mitigar los efectos destructivos de la sombra colectiva es que los individuos comiencen a confrontar y trabajar con su propia sombra personal. Al hacerlo, cada persona contribuye a una transformación más amplia y a una sanación en el nivel de la conciencia colectiva. En este sentido, el enfoque de Jung hacia el dualismo no es solo una exploración de la psicología individual, sino también una filosofía de la vida que tiene profundas implicaciones para nuestra sociedad en su conjunto. Su insistencia en la necesidad de confrontar la sombra nos lleva a una visión más ética y responsable de nuestra existencia. Nos invita a tomar responsabilidad por nuestras acciones, a reconocer las maneras en que nuestras decisiones afectan a los demás y al mundo que nos rodea, y a comprometernos con un camino de autoconocimiento que tiene el potencial de transformar no solo nuestras vidas, sino también el tejido de la comunidad y la cultura en la que vivimos. Una de las lecciones más poderosas que Jung nos deja es que el mal no es simplemente una fuerza externa que debe ser eliminada, sino una parte intrínseca de la condición humana que debe ser entendida y manejada. Jung creía que negar el mal en nosotros mismos era una forma peligrosa de autoengaño que solo conducía a una mayor fragmentación y a la perpetuación de la violencia y la destrucción en el mundo. Al reconocer que todos tenemos el potencial tanto para el bien como para el mal, Jung nos desafía a ser más humildes y compasivos, tanto con nosotros mismos como con los demás, ya que todos estamos luchando con las mismas fuerzas internas. El enfoque de Jung hacia la sombra también nos recuerda que la vida es un proceso continuo de aprendizaje y evolución. La integración de la sombra no es un logro que se completa una vez y para siempre, sino un viaje constante hacia una mayor autocomprensión y aceptación. Cada etapa de nuestra vida nos presenta nuevas oportunidades para confrontar diferentes aspectos de nuestra sombra, para aprender más sobre quiénes somos y para seguir desarrollándonos como seres completos y complejos. Este proceso de individuación es, según Jung, un camino hacia la libertad y la autenticidad, donde la aceptación de nuestra sombra se convierte en una fuente de fortaleza y sabiduría. Además, la visión de Jung sobre la luz y la sombra nos ofrece una alternativa radical a las filosofías de vida que promueven la búsqueda constante de la felicidad y la evitación del dolor. Jung creía que el sufrimiento y el conflicto son experiencias esenciales para el crecimiento y que la verdadera plenitud no se encuentra en la ausencia de dificultades, sino en nuestra capacidad para enfrentarlas y aprender de ellas. Esta perspectiva nos anima a ver nuestras luchas no como fracasos, sino como oportunidades para el autodescubrimiento y la transformación. Jung nos enseña que, al enfrentar lo que más tememos en nosotros mismos, podemos descubrir un poder y una resiliencia que nunca supimos que teníamos. Jung también destacó que la relación con nuestra sombra tiene un profundo impacto en nuestra creatividad y en nuestra capacidad para innovar y adaptarnos. La sombra contiene todas las ideas y potencialidades que han sido reprimidas o ignoradas por nuestra mente consciente, y al explorarla, abrimos la puerta a una fuente inagotable de inspiración y nuevas perspectivas. Este acceso a nuestra creatividad más profunda no solo enriquece nuestra vida personal, sino que también puede tener un impacto significativo en nuestra contribución al mundo, ya sea a través del arte, la ciencia, la filosofía o cualquier otra forma de expresión humana. Finalmente, la obra de Jung sobre la luz y la sombra nos invita a vernos a nosotros mismos y a los demás con una mayor compasión y empatía. Al reconocer que todos enfrentamos nuestra propia lucha con la sombra, podemos desarrollar una actitud más comprensiva hacia los errores y las fallas humanas. Esta comprensión nos permite ver a los demás no como enemigos o rivales, sino como compañeros en el mismo viaje de autoconocimiento y crecimiento. Nos enseña que, al final, todos estamos buscando lo mismo, una vida plena y significativa donde podamos ser quienes realmente somos, en toda nuestra complejidad y contradicción. La visión de Jung sobre el dualismo es, en última instancia, una invitación a vivir con una mayor conciencia y autenticidad.
Nos desafía a aceptar tanto nuestra luz como nuestra sombra, a vernos a nosotros mismos como seres completos y a reconocer que cada parte de nuestra psique tiene un papel que desempeñar en nuestra evolución. Esta aceptación radical de nuestra humanidad nos lleva a una forma más profunda de libertad, una libertad que no depende de eliminar lo que consideramos negativo en nosotros, sino de integrarlo como una parte esencial de quienes somos. La obra de Carl Jung sobre la luz y la sombra es una exploración profunda de lo que significa ser verdaderamente humano. Nos enseña que la verdadera transformación no proviene de negar nuestras sombras, sino de enfrentarlas con valentía y compasión. Jung nos invita a ver nuestra sombra no como un obstáculo, sino como una guía en nuestro camino hacia la individuación y la plenitud. Al aceptar y trabajar con nuestra dualidad interna, descubrimos que nuestra verdadera fortaleza reside no en ser perfectos, sino en ser completos, en abrazar tanto nuestra luz como nuestra oscuridad como partes inseparables de nuestra existencia.